Muy buenos días para todos y cada uno de nuestros hermanos de Entendidos en los Tiempos. En estos momentos queremos hacer o tener un compartir con cada uno de ustedes en este maravilloso tema que tiene que ver con relación a la salud y la razón por la cual debemos inclusive hacer evangelismo en salud. Me gustaría compartir antes con ustedes un texto de la palabra del Señor que lo encontramos en el Salmo 92, el verso 12 al 15. Dice la palabra de Dios: el justo florecerá como las palmeras, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Quizás estos textos que estamos leyendo tienen que ver mucho, inclusive, con nuestra forma y manera de vivir. Y quizás, como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿por qué debemos nosotros, como pueblo de Dios, como pueblo remanente y como entendidos en los tiempos, debemos tener ese proceso de cambio en nuestra vida concerniente a la salud? Pero el día de hoy queremos tratar algo muy importante que tiene que ver por qué debemos hacer evangelismo en salud. Es una razón muy importante porque a veces nosotros, de nuestra forma de alimentarnos, es la forma como nosotros somos receptivos a un mensaje, mientras que nuestra mente está embotada quizás por mucha forma como nos alimentamos. Hay personas que a veces se hacen inclusive la pregunta y es: ¿por qué no puedo captar el mensaje cuando estamos en la iglesia? ¿Por qué no puedo captar o por qué no puedo tener la retentiva al estudiar de grabar en mi mente las hermosas enseñanzas que Jesús nos da cada día? Y muchas personas quizás se hacen esa pregunta. Pero en esta mañana y durante la semana, Dios mediante, vamos a tener esa parte que es muy importante concerniente a la salud. Y como hemos hablado acerca del santuario y otros temas importantes, la reforma pro salud no es la excepción, porque es el mensaje que va tomado de la mano del tercer ángel y es la que para muchas personas no lo logran aceptar por esa misma razón. Entonces, el día de hoy vamos a hablar por qué debemos hacer evangelismo en salud, como lo podemos ver. Vamos a ver las diapositivas que se está proyectando en estos momentos. Vamos a ver la segunda diapositiva. Ok, pasemos, por favor. Ahí podemos nosotros entender una de las grandes razones de por qué nosotros debemos hacer evangelismo en salud. Y algunas personas pueden pensar y decir: bueno, eso fue después de que Elena de White fue inspirada por Dios para que diera consejos, porque si nosotros vemos algunos libros de Elena de White, algunos dicen consejos sobre el régimen alimenticio, consejos sobre salud, consejos para los jóvenes, pero nosotros vemos el principal promotor de la salud aquí y lo encontramos en el Ministerio de Curación en la página 12, que dice: en el curso de su ministerio dedicó Jesús más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación del evangelio. ¿Ok? Entonces vemos el principal promotor de salud, que fue Cristo Jesús. Ahí podemos verlo, que en el curso de su ministerio Jesús utilizó más el tiempo a curar que a predicar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. El Salvador aprovechaba cada curación que hacía para sentar principios divinos en la mente y en el alma. Tal era el objeto de su obra. Prodigaba bendiciones terrenales para inclinar los corazones de los hombres a recibir el evangelio de su gracia. Ministerio de Curación, página 13, que es un libro que, cuando se habla sobre por qué debemos hacer evangelismo eh, de salud,
Ustedes pueden, si en algún momento pudiesen leer el libro Ministerio de Curación en su totalidad, podríamos hallar muchas razones de por qué nosotros debemos hacer evangelismo en salud y en especial cuando alguna persona se encuentra enferma. El libro Ministerio de Curación te enseña muchos aspectos e inclusive hasta en la forma de tratar a aquellas personas que pasan por un momento difícil y que quieren buscar una mano ayudadora. Y nosotros presentamos a Cristo Jesús. ¿Por qué debemos hacer evangelismo en salud? Porque Cristo mismo presentó esta oportunidad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El Salvador, podemos ver. Ahí podemos, vamos a pasarla. Ok. Para este tiempo, ¿podemos eso? Ok. Compartiendo la verdad para este tiempo. Veo que se están pasando muy rápido las diapositivas. Sí, volvemos atrás, por favor. Para este tiempo, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Tanto nosotros podemos presentar métodos importantes de cómo una persona a través del evangelio puede buscar principalmente la sanación espiritual. Aunque algunas personas, cuando nosotros queremos desarrollar evangelismo en salud, y cuando de pronto la experiencia que algunas personas tienen concerniente digamos, a ser anciano, siempre una persona cuando pide el ungimiento, o la familia en especial pide el ungimiento de un familiar, normalmente la persona, el familiar allí que está doliente, siempre va a pedir que sea restaurada la salud porque quieren ver a su ser querido sano en cualquier momento y a cualquier costo. Entonces, cuando le solicitan ya sea al pastor o al anciano para que realice el ungimiento, ya que hay una promesa en la Biblia que si alguno está enfermo, llame al anciano de la iglesia o al pastor y únjanle, y la oración de fe puede salvar o puede sanar al mismo tiempo al enfermo, pero nosotros siempre vamos enfocados como ancianos en que se haga la voluntad de Dios. Y por eso algunos libros que he leído e inclusive primeros escritos, he encontrado mucha bendición en que cuando desarrollamos fe, cuando desarrollamos una fe tan alta, una fe tan fortalecida, automáticamente la persona se puede inclusive levantar, porque dice, la oración de fe sanará o salvará al enfermo. Entonces, nosotros cuando realizamos evangelismo en salud, debemos ir decididos, debemos ser intencionales con aquellas personas que quieren conocer principalmente a nuestro sanador, que es el que da la iniciativa y después los milagros que Dios hace en la vida de la persona. Vamos a pasar, por favor. Compartiendo la verdad para este tiempo. Ahí podemos encontrar. Ahí vemos una cita muy importante, la verdad para este tiempo. El mensaje del tercer ángel es proclamar a viva voz a medida que nos acercamos a la prueba final. Esta prueba puede llegar a las iglesias en conexión con el verdadero trabajo médico misionero. ¿Por qué Dios insiste tanto a través de la sierva del Señor a que debemos tener un régimen de alimentación donde podemos percibir más lo que la persona que está en el frente allí predicando nos transmite una información en la cual podemos ser receptivos por una sola razón, porque en este tiempo nuestra salud, nuestro bienestar debe ser un bienestar totalmente claro. Es decir, nuestra mente no puede estar embotada concerniente
no puede estar embotada ¿en qué sentido? En la forma o en lo que entra automáticamente por la boca. Vamos a pasar. Seguimos compartiendo para este tiempo mensajes. Entonces, mira lo que nos dice aquí. Me fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. La ley de los 10 mandamientos ha sido considerada livianamente por los hombres. Hoy en día, cuando se habla de la reforma pro salud, las personas sienten que es un ataque directo por sus apetitos, su forma de alimentarse. Entonces, muchos hoy en día inclusive están rechazando los principios, los consejos de Elena de White porque su alimentación es una alimentación que no es controlada. A veces nosotros cuando queremos realizar evangelismo en salud, muchas personas, e inclusive de nuestra misma iglesia, rechazan ese mensaje porque sus apetitos, como lo dice la palabra de Dios, son apetitos depravados. Y cuando se quiere hablar de salud, muchas personas prefieren salirse. Muchas personas prefieren decir, dígale al hermano tal que no vuelva a hablar de salud porque a mí me gusta esto, me gusta aquello y es algo que yo no lo voy a dejar, pero es una decisión totalmente personal. Vamos a pasar. Compartiendo para este tiempo. ¿Por qué el trabajo médico misionero? ¿Por qué cada miembro de este grupo? ¿Por qué cada hermano de cada iglesia debe tener un trabajo médico misionero? ¿Por qué debemos prepararnos? En la siguiente razón, el mundo se ha separado de los verdaderos principios de restauración y salud. El apetito pervertido y las bajas pasiones han tomado el control de la mente de muchos. Vamos a pasar. Pasemos, por favor. Vamos a pasar al siguiente diapositiva. ¿Por qué se debe realizar un trabajo médico misionero? Es imposible. Atrás, hermano. Bueno, se están pasando las diapositivas rápido. Podemos ir atrás, hermano. ¿Me escucha? Ok. Es imposible que los hombres y mujeres con todos sus hábitos pecaminosos destructores de la salud y debilitantes del cerebro y debilitantes, del cerebro, disciernan la sagrada verdad por medio de la cual se han santificado, refinados, elevados y hechos idóneos para la asociación con los ángeles celestiales en el reino de gloria. Es decir, que es imposible que exista una conexión del cielo y la tierra mientras que la mente está embotada no solamente por aquellos que fuman, beben, toman, sino por aquellos que no controlan directamente sus apetitos. Cuando en un principio hablamos de por qué el trabajo debe ser misión, un trabajo médico misionero, es porque cada uno debemos prepararnos. Cuando nosotros estemos allí en la iglesia y llevando un régimen de alimentación saludable, automáticamente, ¿qué va a pasar? Va a existir algo, hermano querido. Va a existir que tú vas a ser una persona más receptiva que cualquiera. Va a entender el mensaje mejor que cualquiera. Y entonces ahí es donde dice verdaderamente el ángel, el mensaje del tercer ángel tiene una razón muy importante. Y que cuando llegue ese mensaje a ti, con receptividad lo vas a poder hacer, vas a poder entender. Y muchas personas te van a preguntar, ¿cómo tú puedes entender lo que yo no he podido entender? Por una razón, porque somos personas, somos seres humanos, somos hijos de Dios que necesitamos controlar muchas cosas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
Pasemos. Dice, ¿por qué el trabajo médico misionero? La página Evangelismo, la página 375, dice, cuando instruís a la gente con respecto al principio de la reforma pro salud, hacéis mucho para preparar el camino para la presentación de la verdad presente. Nosotros estamos llevando una verdad presente a aquellas personas. Entonces, no podemos nosotros presentar a Jesús cuando nuestra mente es una mente, o digamos, mira, mi hermano, yo te lo voy a decir así te lo voy a decir. Tú no puedes dirigir un centro de vida sana cuando tu rostro refleja enfermedad, porque las personas que van a estos lugares van con un propósito, sanarse, pero cuando lleguen a un centro de vida sana, y lo primero que ven es que el rostro de los que están allí trabajando reflejan enfermedad, reflejan ansiedad, no se puede llevar a cabo un trabajo. Lo mismo sucede con algún hermano que estamos en este grupo. Si nosotros reflejamos un rostro de enfermedad y vamos a promover la salud, ¿quién nos va a creer a nosotros? Nosotros debemos reflejar un rostro de sanidad, un rostro que refleja alegría, un rostro que presenta a Cristo Jesús cuando la gente nos ve, porque mucha gente te puede ver y en el momento que te ve te dice, oye, pero tú me estás hablando de salud, pero mira, tú estás más enfermo que lo que yo estoy. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado cuando presentamos esta parte de salud. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Por qué el trabajo médico misionero? Me disculpa un momento, mi amor. Lluvia, se me está descargando el celular, me está cargando. Dice, dijo mi guía, educad, educad, educad la mente. Debe ser iluminada, pues el entendimiento de la gente está entenebrecido. Satanás puede hallar acceso al alma por medio del apetito pervertido para degradarla y destruirla. Satanás, ese es el propósito de él. Vamos a pasar. Volviendo al plan original, recordemos que hay un plan original donde nosotros somos reformadores en pro de la salud, que tratamos de regresar hasta donde sea posible al plan original de temperancia. Debemos llegar al plan original de la temperancia, mi hermano, establecido por el Señor. Y muchos de nosotros ya conocemos cuál es ese plan que se quiere directamente para nosotros. Vamos a pasar. ¿Por qué cada miembro de este grupo debe realizar obra misionera? Bueno, está comenzando a molestar otra vez aquí la luz. Ok. Ministros, no circuntribáis vuestra labor a dar instrucción bíblica, a hacer obra práctica. Tratad de restaurar al enfermo a la salud. Este es el ministerio verdadero. Recordad que la restauración del cuerpo prepara el camino para la restauración del alma. Manuscritos, ahí lo podemos ver del por qué nosotros debemos realizar ese trabajo médico misionero y presentarlo a las personas. Vamos a pasar. Nuevamente nos recalca durante la presentación de las diapositivas el por qué nosotros debemos hacer trabajo misionero. Como en el curso, como un recurso para vencer el prejuicio y tener acceso a las mentes, la obra médica misionera debe llevarse a cabo, no en uno o dos lugares solamente, sino en muchos lugares donde la verdad todavía no ha sido proclamada. Debemos trabajar como médicos evangélicos misioneros para sanar a la gente enferma por el pecado al darles el mensaje de la salvación. Esta obra destruirá el prejuicio
mejor que ninguna otra cosa. Nosotros, hermanos, mira, yo quiero comentarle lo siguiente. Nosotros como familia, como hogar, nosotros antes de presentarles a las personas a Jesús, nosotros siempre buscamos la forma de cubrir sus necesidades y al mismo tiempo ver su estado de salud. Y cuando nosotros lo vemos, esa es la puerta por la cual se nos abre a nosotros. Una vez visitamos a un hogar donde aquellas personas pertenecían a otra denominación. Cuando nos vieron llegar a nosotros, nos dijeron, no, mira, nosotros somos de la iglesia tal, por lo tanto no queremos que vengan y nos hablen más de Jesús por X o Y razón. Y empezamos a hablar y la señora estaba formando una barrera que no, ya conozco el evangelio, no necesito que me presenten de otra manera a Jesús, ya lo conozco. En ese instante, el esposo de la señora había tenido un accidente ya hace 2 años. Cuando él salió de su habitación, la mitad del cuerpo tenía parálisis y su mano recogida, su pie totalmente torcido, la mitad de su cuerpo tenía una parálisis. Cuando vimos que él venía saliendo de la habitación, el hombre no fue tan reacio con nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? El hombre empezó empezamos a charlar, se desvió totalmente ese diálogo que teníamos con la esposa de él, se desvió totalmente. ¿En qué razón? Porque cuando vimos a este hombre que venía saliendo, automáticamente de una vez la charla se desvió y ella dijo, mira, les presento a mi esposo, él tuvo un accidente, que esto y aquello, wow, y automáticamente el Espíritu Santo nos presentó por dónde debíamos comenzar. Entonces, empezamos a realizar un trabajo con él, empezamos a hacer terapias, masajes de estiramiento muscular y otras terapias. Y claro, precisamente en ese momento, aquella persona, comenzamos a tratarla poco a poco, empezamos a ver cómo empezaba su cuerpo a estabilizarse poco a poco. No lo logró en su totalidad, pero nos dimos de cuenta que cuando él nos saludaba con la izquierda, le exigíamos que nos saludara con la derecha, con su mano derecha, y en el momento que él nos saludaba, empezamos a ver su evolución. Entonces, la esposa rompió esa barrera, rompimos esa barrera y empezamos a tratarlo a él. La esposa se sentía como a través de la obra misionera médica, esta persona comenzó a verse un cambio. Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? Debemos nosotros ser personas que además debemos ser intencionales. Dios muestra los medios para que nosotros podamos servirle a aquella persona que tanto lo necesita. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Deseo deciros que pronto dejará de realizarse obra en los ramos ministeriales, salvo en la obra médica. Vamos a pasar. La restauración del cuerpo prepara el camino para la restauración del alma. Rompe el prejuicio y revela el amor de Dios. Desde un principio que iniciamos en esta mañana, vimos que Jesús se concentró más en la curación de las personas que en predicarle. ¿Por qué nosotros debemos realizar siempre? Y es algo que siempre voy a recalcar. Debemos realizar la obra misionera médica, porque nosotros no podemos romper el prejuicio de una persona que inclusive, mis hermanos, he visto y a veces es una obra que yo, de mi punto de vista, yo no le veo lógica. Es que si tú llegas a la casa de una persona donde quizás en la mañana o la persona ha aceptado estudiar contigo la palabra de Dios, pero tú puedes notar a simple vista, de acuerdo a la sabiduría y el discernimiento que Dios te da,
de que esa persona quizás en la mañana no ha probado bocado y es una persona que mentalmente tiene hambre. Pero si nosotros cubrimos esas necesidades básicas, pues automáticamente, mi hermano, ¿qué va a pasar? La persona va a comenzar a ser receptiva porque estás cubriendo principios fundamentales en la vida de ella. Vamos a pasar. ¿Por qué se debe realizar ese trabajo? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí hay un breve, claro trabajo de lo que hacía Jesús. Calmaba las dolencias. ¿Qué más hacía? Sanaba las enfermedades. Porque yo sé que un doliente, una persona doliente, le va a ser difícil ser receptivo. Vamos a pasar. Ok. Y se difundió su fama. Yo lo quiero utilizar de la siguiente manera, mis apreciados hermanos, con recerniente a entendidos en los tiempos. Y se difundió la fama de entendidos en los tiempos por todo el país de Colombia, por Panamá, por Venezuela, por México, Estados Unidos. Se difundió toda la fama de este grupo. ¿Por qué razón? Porque cuando le traen todos los dolientes a cada hermano, ¿qué los hacían? Y que venían afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los demonios lunáticos y paralíticos se sanaban. Hoy en día para el ser humano le es difícil entender que Dios puede sanar. Y las personas cuando sufren de problemas mentales, lo primero que se busca es llevarlos a sanatorios, lugares donde allí a las personas los tratan con antidepresivos, los tratan con otros tipos de medicamentos, pero mira lo que nos está comprobando la Biblia a cada uno de mis hermanos y a cada uno de los que pueden ver lo que el Señor puede hacer. Se difundió la fama por una sola razón, porque a los lunáticos endemoniados los sanó. ¿Quién me lo está hablando? Mateo 24, 23 y 24. Es decir, que en Cristo hay poder y las personas se pueden sanar siempre y cuando nuestra fe sea elevada al 100 por 1 y podemos ver que Cristo nos lo ha dejado como ejemplo. Vamos a pasar. ¿Por qué debo hacer evangelismo en salud? Ahora, vamos a terminar con esta diapositiva porque ya sé que son muchas y quiero llegar a una conclusión. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba a los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Y entonces, cuando la gente se gana la confianza del grupo, entonces, ¿qué le dice a aquellas personas? ¿Qué le dices tú? Sígueme. Quiero presentarte al que fue capaz de sanar todas tus dolencias. Entendemos, mis hermanos, por qué, o quiero hacerme entender por qué nosotros debemos realizar trabajo médico misionero en salud. Cada uno de nosotros somos médicos misioneros delante de la presencia de Dios. Entonces, confiemos siempre en su palabra. Confiemos que Jesús lo puede hacer todo. Ella nos dejó el método de trabajo. Ella, a través del mensaje del tercer ángel, nos ha dejado esa hermosa experiencia de cómo podemos nosotros ver con nuestros propios ojos el milagro que Cristo puede hacer. Es por eso, mis hermanos, que en esta mañana yo quiero hacer la invitación y durante la semana queremos compartir algunas experiencias, al mismo tiempo compartir con algunos hermanos
que de pronto presentan problemas de salud desde la experiencia que el Señor nos ha dado, nos ha permitido llevar, poder colaborarles. Quiero dejarles como testimonio lo siguiente. Hace unos días estuvimos allí en una iglesia aquí cercana y pues donde laboramos con la hermana Silvia, aquí en un colegio cercano, estamos haciendo una hermosa obra. Resulta que se me acerca un profesor y me dice, hermano Freddy, mira que ustedes han tenido conocimiento en ciertas áreas de la salud allí en Vida Sana. Claro, bueno, yo tengo una hija, mi hija de 19 años, Michelle, que tiene un conocimiento que Dios le ha dado muy grande. Yo me sorprendo el conocimiento que Dios le ha regalado a mi hija y me siento muy bendecido por ella. Incluso ella tiene más conocimiento que con mi esposa hemos tenido. Y se me acerca el hermano y me dice, hermano, ya tengo un problema en mi casa, mi esposa tiene un problema de salud muy fuerte. Entonces me comentó un poco y yo le dije, vea mi hermano, algo simple, mi apreciado. Yo le dije, mira, ya, coge una hoja de repollo morado porque tiene un problema de gastritis crónica. Y yo le voy a tomar repollo morado, coge un vasito de agua, agréguelo a la licuadora y una hojita la lavas bien y la agregas. Y dile que haga esto por 9 mañanas y en la tarde también vuelve y repite la dosis antes de cualquier alimentación. Resulta que lo hizo y para gloria de Dios, mira, ella dijo, yo he visitado médicos, he ido a cualquier persona y me fue difícil. Entonces, por lo tanto, hermano, le agradezco, pero yo siempre estoy desagradecido con mi Padre Celestial. De las cosas más pequeñas, Dios puede traer grandes bendiciones. Entonces, por eso en esta mañana, lo único que puedo decir es que Dios ha dejado a cada persona para ser un médico misionero, no solamente en su casa, sino en donde están tus amigos, donde están tus hermanos, y veremos que a través de la obra médica misionero se puede traer grandes bendiciones para aquellas personas. Hermanos queridos, que el Señor los bendiga en esta mañana. Me gustaría, antes que todo, cualquier pregunta, porque la verdad pues está fallando nuevamente la luz, orar, y si tienen alguna pregunta o algo, me gustaría que me lo enviaran al interno para que nosotros pues podamos colaborarles. ¿Se parece bien? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, tenemos una tarea: llevar un evangelio puro, santo, a aquellas personas que tanto te conocen, Señor, o aquellos que tanto desearían conocerte. Por favor, Padre Santo, te ruego y te imploro que si alguna persona pasa por un momento difícil, tú puedas enviar personas indicadas, Señor, para que puedan presentarte, para que puedan entender que tú eres el médico de los médicos, que tú has dejado enseñanza a través de la naturaleza desde el principio del Génesis hasta el final del Apocalipsis. Hay principios a través de la medicina natural. Padre Celestial, bendícenos siempre y permita que al llegar a estas personas podamos hacer con el amor que Cristo siempre quiso y emanó hacia la humanidad. Gracias, Padre, por este momento, y esperamos, Señor, que durante el día, hoy, en este día, tú puedas estar en nuestra mente y en nuestro corazón, instruyéndonos y haciendo lo mejor que podamos en pro de la salvación de aquel que vive en tinieblas. Nos colocamos en tus brazos de amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.